amigos de Fisioterapia en Movimiento, mi nombre es Diana Marcela Franco y hoy estoy con ustedes para presentarles un caso clínico de rehabilitación pulmonar. La idea de hoy es que vamos a conversar sobre una paciente claramente estimulada con unas características patológicas de más de 20 años de evolución. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es revisar los insumos básicos que necesitan para una buena valoración terapéutica, con ello llegar a una buena planeación y lograr una excelente rehabilitación. Desde este punto de vista les quiero presentar nuestro caso clínico. Paciente de 47 años de edad, asmática desde la infancia, con exacerbaciones de 2 a 3 por año. ¿Qué quiere decir? Que tiene crisis asmáticas, hospitalizada 2 o 3 veces al año. ¿Listo? Lo más importante de este caso es entender la frecuencia con que se nos vuelve sintomática. La última hospitalización de esta paciente fue más o menos en el primero o segundo trimestre del 2020 porque adquirió COVID en el proceso de pandemia. ¿Listo? La paciente ingresó por urgencias, se hospitalizó más o menos unos 15 días, la tuvieron que intubar 4 días y luego revirtió toda la inflamación y logró una satisfactoria recuperación para el 2020. La paciente ingresa hoy en el 2022, hoy estamos a julio 23 del 2022, por lo tanto hay 2 años de tránsito y de evolución de esta patología. E ingresa al servicio de rehabilitación pulmonar con desacondicionamiento físico severo, pérdida de la funcionalidad, disminución de la capacidad ventilatoria y tiene una sintomatología persistente en la disnea entre 8 y 10 más o menos. Esta paciente, con las características que les estoy contando, tiene unos antecedentes patológicos de infancia, en el cual su patología de base es el asma de niña, infantil, o sea que ha desarrollado durante toda su vida este asma de manera alérgica y crónica. Antecedentes quirúrgicos los niega, antecedentes toxicológicos los niega, y como les explicaba hace un rato, el último antecedente de hospitalización fue para el segundo semestre del 2022. Según este caso que les estoy contando, que no tiene mayor información y la paciente está llegando probablemente sin ayudas diagnósticas, pero lo que hace que venga a rehabilitación es su desacondicionamiento físico, su falta de capacidad pulmonar y su alta sintomatología de disnea, va a requerir cosas muy básicas para la valoración inicial. Una buena anamnesis, una buena pregunta sobre esos factores de riesgo desencadenantes, fármacos que está tomando actualmente y otras preguntas serán parte de nuestro proceso de valoración. Dentro del proceso de valoración solamente vamos a necesitar, para empezar, en toma de signos, el fonendo, el tensiómetro, ¿listo? Vamos a tener pulsoxímetro mano u oxímetro, como le dicen en otros países, y simplemente con estos elementos vamos a hacer evaluación de signos vitales y basales. Posterior a eso vamos a necesitar un cronómetro y otros elementos que en un momento les vamos a presentar. Para empezar esta evaluación con nuestra paciente Alejandra, quien va a representar la persona de 47 años, quiero inicialmente conocer su historia, su farmacología. Lo que ella me dice es que está utilizando tratamiento de inhaladores con ceretide una vez al día, salbutamol a necesidad, y cuando entra en crisis puede hacer ciclos de 2 o 3 de rescate, que significa que son unas aplicaciones de 3 a 4 puff durante 20 minutos alrededor de 1 hora, o sea 3 ciclos, 20 minutos, 3 puff, 20 minutos, 3 puff, 20 minutos, 3 puff. ¿Listo? Al terminar estos ciclos de rescate, la paciente usualmente nos cuenta que ha mejorado su sintomatología y por lo tanto sale de la crisis de una manera espontánea sin necesidad de entrar a urgencias. Sin embargo, como les explicaba, antes del 2020 y de generar pues como la patología COVID-19 y dejar algunas secuelas en su pulmón, la sintomatología y las exacerbaciones eran mayores.
para lo cual también le han prescrito, el neumólogo le ha prescrito medicamento biológico cada 2 a 3 meses y le está dando un tratamiento adicional que es ensomeprazol por un posible reflujo gastroesofágico que incrementa la cantidad o la posibilidad de presentar este tipo de exacerbaciones. Conociendo un poco ya a esta paciente, sabiendo sus recientes hallazgos clínicos, una de las preguntas que son indispensables conocer, ojalá tengan a la mano historia clínica, ojalá tengan los últimos exámenes diagnósticos, hay que revisar si el pulmón quedó con secuelas después del COVID. Al transitar por el COVID, ella tuvo una neumonía viral y esta neumonía viral genera una inflamación importante en toda la trama pulmonar y por lo tanto es importante conocer qué tan cicatrizado o no quedó el pulmón. En el caso de nuestra paciente tuvo una muy buena recuperación y no generó ninguna cicatrización crónica que le impida la ventilación. Sin embargo, nuestra paciente refiere que su dolor principal está en esta parte de la tráquea, ¿cierto? Y llegando a la parte del esternón, en la punta apical. La paciente refiere que cuando ella extiende a la inspiración profunda y luego se devuelve, el dolor de la caja torácica es inminente, muy fuerte. Siente sensación de disnea de 8/10, estamos hablando de altísimos esfuerzos para respirar y por lo tanto esta paciente ha dejado de hacer todas sus actividades básicas cotidianas por sensación de disnea. A raíz de esto, mi recomendación siempre en un caso clínico es hacernos unas preguntas muy básicas que nos van a ayudar a mejorar la condición de esta paciente, entendiendo que es una patología primaria, el asma, la que nos ha llevado a generar una inflamación crónica durante toda su vida y hoy, después de una secuela COVID, aún permanece con inflamación. Los voy a dejar para mostrarles todos los elementos adicionales de la valoración. En unos segundos estoy nuevamente con ustedes. Hola. Regresamos a nuestro caso clínico y les voy a dejar las preguntas principales para que desarrollemos el caso. Según este caso clínico, ¿cómo valorarías el paciente? Esa es la primera pregunta que yo te haría. Yo te pido que, como estás al otro lado de la pantalla, pienses o utilices una libreta o un cuaderno y coloques cuáles serían esas preguntas de la anamnesis necesarias para tu paciente. Segundo, ¿qué preguntas sí son indispensables para abordar este tipo de paciente? Entonces, preguntas básicas indispensables en un paciente pulmonar, vas a valorar la disnea y el cansancio con la escala de Bohr de 1 a 10, que es la modificada. Entonces, recuerda, la escala de Bohr de 0 a 3 me dice leve, de 4 a 7 me está diciendo moderado y por encima de 8 severo, ya sea disnea o sea cansancio en miembros inferiores. ¿Qué es disnea? Falta de aire o presión en el pecho, no puedo respirar. ¿Qué es la sensación de cansancio en las piernas? Ellos refieren, normalmente el paciente pulmonar dice que es como si tuviera bloques de cemento para movilizar las piernas y que le pesa. Entonces, ellos conocen muy bien su sensación, pregúntele por el cansancio y la sensación de pesadez y con eso va a ser fácil poder intervenir el paciente. Eso es indispensable para su paciente. Pregunta indispensable, ¿hace cuánto no te exacerbas en hospitalización? Una hospitalización no es una urgencia. Una hospitalización es que lo dejen y pase más de dos a 3 días en hospitalización y pues obviamente muchísimo más. Y lo importante de la hospitalización, si llega a decir que sí, es qué le pasó. ¿Por qué lo hospitalizaron? Y si estaba asociada obviamente con la parte pulmonar, si hubo un problema mayor, si se incrementó y qué implementos tuvieron que hacer para rescatarla en ese proceso. ¿Qué son implementos? Ventilación invasiva, máscara de reservorio, oxígeno suplementario, todas las condiciones hospitalarias que puede tener este paciente. ¿Listo? ¿Qué test vamos a utilizar en la valoración inicial con Alejandra para reconocer un poco la capacidad funcional con la que ella parte para nuestro proceso de rehabilitación? Básicamente vas a encontrar 4 elementos que
Con eso, una buena anamnesis y tu criterio clínico, puedes arrancar. ¿Listo? Necesitas un step para poder hacer una simulación aeróbica donde lo llevas en 1 minuto, ya se los va a explicar detalladamente, a que en su mejor capacidad suba y baje a su ritmo. ¿Listo? Y cuántas veces va a subir y bajar nos va a dar un valor de inicio. ¿Sí? ¿Qué tenemos que revisar? La pulsoximetría antes y después. ¿Listo? Segundo elemento, vamos a utilizar para el tema de equilibrio un balancín, ¿cierto? Y este balancín lo puedes utilizar del pequeño que tenemos en la parte de allá o del grande. A mí personalmente me gusta mucho más el estable para un paciente en un desacondicionamiento físico severo para evitar que se me caiga el paciente. Pero los elementos que tengas en tu consulta serán perfectos para valorar a tu paciente. Cuando tengo el paciente en el balancín, lo voy a hacer bilateral, o sea, voy a buscar que el paciente haga disociación para conocer su reacción vestibular. Tercer elemento, vamos a tener unas mancuernas del peso mínimo, porque la paciente me dice en consulta, estoy llegando por un desacondicionamiento físico severo, o sea, utiliza la palabra severo y su disnea me lo comprueba, 8/10 está en severo. ¿Listo? Quiere decir que mi paciente realmente no va a poder tolerar más de 1 o 2 libras de peso. Si usted no tiene otro elemento, es preferible que lo haga sin peso. Y cuando yo les muestre el ejercicio, que simplemente es una diagonal de 1, ¿sí? La idea es que lo haga con tensión muscular. Si tiene TheraBand, también puede colocar el TheraBand y hacer el movimiento. O sea, utilice lo que usted tiene. Lo importante es que realmente use los recursos para evaluar a su paciente de manera inicial y que tenga un plan de trabajo de acuerdo y adecuado a la especificidad de mi paciente. ¿Listo? Y el cuarto elemento, muy sencillo, es nuestro asiento. Sencillo, porque vamos a hacer una prueba que se llama sit-stand, se conoce a nivel mundial, ¿cierto? Es una prueba para adulto mayor, pero como las condiciones de ella, aunque no clasifica como adulto mayor, sí clasifica como un desacondicionamiento físico severo que simula la misma situación de un adulto mayor: fragilidad, baja energía, disminución de la capacidad ventilatoria y muchas cosas más. ¿Listo? Entonces, ya teniendo estos elementos, lo primero que vamos a hacer es hacer una toma de signos basales, sin movimiento. ¿Listo? ¿Y es para qué? Para registrar, tienen que tener una libretica o la tablet. Yo lo hago directamente en el celular, porque pues tengo una aplicación que me permite descargar todo en la historia clínica, pero donde usted quiera, simplemente es tomar presión arterial, saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca y preguntar disnea y fatiga. Esos son los 5 elementos que yo les pido que no los dejen de preguntar, que siempre los hagan basales, y siempre que vamos a hacer, digamos, todos los test, haga evaluación antes y después, mínimamente con la pulsoximetría y la escala de Bohr. Ya lo vamos a ver a continuación. Alejita, hola. Voy a ponerte este tensiómetro en el brazo para tomarte obviamente la presión arterial, y la idea con la presión arterial es que no lo hagamos en movimiento para conocer tu corazón cómo se encuentra. ¿Listo? El fonendo, pues simplemente ustedes ya conocen un fonendo, lo colocan las olivas en el lugar adecuado y buscan la arteria para poder tener como el punto idóneo de la presión arterial. Entonces simplemente ella está basal, no ha hecho ejercicio. Importante, ojalá que vayan a rehabilitación pulmonar y a la valoración sin hacer actividad física previa. ¿Listo? Pasa que algunos pacientes no hacen eso, se pueden hacer aseo en la casa y llegan muy desaturados y muy cansados, y pues claramente es difícil. Estamos tomando aquí nuestras pulsaciones, nuestra presión arterial. Y esta mujer pues claramente no tiene ni 47 años ni tiene asma, por lo tanto su normalidad está en 170, que para ella está muy bien, pero en el caso de la paciente podríamos tener otro tipo de toma, 120-80, 130-90, en fin, eso pues dependerá de cada paciente. Ay, se me enredó esto acá. Bueno, vamos a trabajar ahora. Este es el primer dato que yo apuntaría, obviamente, como les dije. En mi caso yo voy registrando la historia clínica
simplemente en las notas del celular, coloco la basal y con base en eso ya tengo un inicio, ya sé si la paciente me llegó hemodinámicamente estable y puedo seguir haciendo la valoración. Lo segundo y muy importante, como les mostraba hace un ratico, es la pulsoximetría. Yo creo que este elemento es fundamental para cualquier rehabilitador. Entonces simplemente coloco en el dedito y lo que voy a hacer es revisar la saturación de oxígeno, que como todos saben debe estar por encima de 90%, y la frecuencia cardíaca, que en el caso de ella, pues de tener 47 años y que no es adulto mayor, puede estar entre 60 y 90. Y en este caso está en 99 de saturación y 66 de frecuencia cardíaca, para lo que la basal me dice, vamos súper bien. Listo, cuando ya terminé estas tomas tan básicas, le voy a decir, Aleja, de 1 a 10, siendo 1 a 3 leve, poquito, 4 a 6 moderado y por encima de 8 severo, ¿cuánta falta de aire sientes? 2. 2. Quiere decir que estamos en leve. Y vamos a preguntar lo mismo, pero para las piernas. ¿Qué tan cansadas o adoloridas pueden estar? De 0 a 3, leve. De 4 a 7, moderado. Y por encima de 8, severo. 4. Entonces, miren que en este momento estamos viendo un registro de esta paciente con una buena tensión arterial, una buena saturación de oxígeno, una excelente frecuencia cardíaca y observamos en su sintomatología referida, o sea, lo que ella percibe de su cuerpo, que está en una disnea de 2 con un cansancio de 4, o sea, leve y moderado. ¿Listo? Entonces ya con eso arrancamos la basal. Una vez que ya terminamos la basal, yo vuelvo y registro en mis notas, listo, registro mis notas y voy a empezar la evaluación. Previo a esto ya hice la anamnesis, ya revisé historia clínica, ya miré todos los paraclínicos y ya me imagino todo un escaparate, ¿sí? Ya conozco estructuralmente qué va a pasar con mi paciente. Alejandra, por favor, párate y vamos a hacer la primera prueba. Voy a explicar la prueba y luego ella la va a hacer. La prueba es muy sencilla, Alejandra. Tú vas a subir y a bajar al cajón durante un minuto que yo te voy a contabilizar y yo simplemente voy a contar la cantidad de veces que subes y bajas. ¿Listo? ¿Qué quiero? Que lo hagas a tu ritmo. Si sientes que estás muy cansada, hazlo suave, pero si sientes que me puedes dar un poquito más de velocidad, aumenta la velocidad. ¿Listo? Entonces, antes de eso, yo siempre lo que hago es que tomo el basal antes de que arranque y reconfirmo, aunque ya le acabo de tomar todos los signos basales, vuelvo y reviso y entonces apunto, inicia con 98-84, excelente para su capacidad pulmonar. Coloco simplemente mi cronómetro en ceros y le voy a pedir a la paciente que comience a subir y a bajar. ¿Lista? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 38, inmediatamente pulsoximetría. Sensación de falta de aire de 1 a 10. 5. 5. Pasamos de 2 a 5. Cansancio en las piernas. Un 8. 8. Pasamos de 4 a 8. O sea, duplicó todo y estamos en 96, 128. Por favor, siéntate y descansa un momento. Hay dos cosas importantes que no les dije y que son indispensables. Lo primero es que ustedes escucharon que yo les conté, es para que sepan que deben contar, pero no cuenten en voz alta para que el paciente no altere la cantidad de pasos, porque probablemente él dice voy en muy poco y no los hace o se siente, no sé, estresado, lo que sea. Entonces evite contar en voz alta, pero cuente.
No le va a olvidar, hizo 38 repeticiones y me mostró que hubo una alta demanda de oxígeno, ¿sí? Y una alta, digamos, aumento de la capacidad cardiovascular y su sensación de disnea y fatiga fue alta, ¿sí? A un esfuerzo realmente medio. Hay una fórmula muy sencilla que pueden utilizar, hay fórmulas mucho más sofisticadas, pero yo digo, uno tiene que ser práctico en consulta. Entonces, esta fórmula es 220 menos la edad y eso le va a dar la frecuencia cardíaca máxima. En el caso de nuestro caso clínico sería menos 47 y eso nos va a dar un valor al 100%. ¿Usted qué va a hacer? Saque el 60 al 70 para empezar la rehabilitación. Y en esta prueba, pues lo que uno revisa es que no me llegó al 100% porque son pruebas submáximas, o sea que deben estar por debajo del 80%. Lo segundo y muy importante es decirle a la paciente que cuando esté haciendo la prueba, si se cansa, si siente mareo, dolor de cabeza o quiere parar, para en cualquier momento y estar muy pendientes de la paciente. Si les pasa cualquiera de estos eventos que pueden pasar, tenga un asiento cerca, pulso oxímetro y tensiómetro y tome todos los signos vitales, ¿sí? Entonces vamos en la primera prueba, vamos a la segunda prueba. Alejandra, por favor, pásate aquí. Y vamos a trabajar algo muy sencillo. Lo que vas a hacer es subirte primero con una pierna, luego con la otra y yo te voy a colocar 30 segundos. ¿Qué necesito? Que te estabilices en equilibrio durante esos 30 segundos el tiempo que tú puedas. ¿Listo? Si te caes, te mareas, suspendemos, no hay problema. ¿Listo? Antes de arrancar, como siempre, vamos a revisar otra vez la pulsoximetría porque necesito saber que después de este ejercicio la recuperé para la siguiente prueba. 99.64, volvimos a la normalidad, estamos súper bien. Entonces dame un segundo, por favor posiciónate y nos fuimos. Son 30 segundos, pero si la paciente termina antes, yo reviso el tiempo y simplemente miro las compensaciones y asociaciones que ella hace. Levantar los brazos, ir hacia atrás, hacia adelante, si tiene estabilidad, si no la tiene. Vamos a observar qué pierna, ahí ya terminaste, listo, bájate, muy bien. Termina los 17 segundos porque bajó la pierna, ¿sí? Vuelvo y reviso, saturación. ¿Listo? Y uno diría, ay, eso no va a cambiar la respiración. En un paciente pulmonar, cualquier evento cambia la respiración. 98.77, estamos muy bien. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? ¿Somos capaces de hacer la otra? Listo, vamos otra vez, arranca. Vamos con la izquierda y dame un segundo y comienza. Listo, sostengo. Miren que aquí estoy observando que tiene un poco más de estabilidad. Ya está empezando a más o menos de irse más hacia el lado izquierdo y terminó antes de tiempo, 13. En el derecho hizo 19, probablemente tiene mayor disociación y estabilidad del lado derecho. Reviso nuevamente la pulsoximetría. ¿Estás cansada, mareada, te duele algo? Listo, perfecto. Quiere decir que ya estamos finalizando esta prueba y terminamos en 98.74, muy buena frecuencia y saturación de oxígeno. Ahora vamos a ir a resistencia de miembros superiores. Como yo les decía hace un rato, usted utilice lo que tenga. Yo en este caso tengo estas dos mancuernas y de acuerdo a lo que la paciente me está contando, que es una paciente con un desacondicionamiento físico severo, estas dos mancuernitas probablemente van a estar bien. Pero si tuviera uno, de hecho le pondría uno. A este, por favor, Alejandra, acá. Mancuernita 1, mancuernita 2. El movimiento es muy sencillo, vas a ir de la cadera izquierda al centro y arriba. Y luego te devuelves arriba, centro y abajo. Vamos a hacer solo un brazo, 30 segundos, y luego solo un brazo, 30 segundos. Pueden llegar hasta una prueba de 1 minuto. Lo que pasa es que como ella está desacondicionada físicamente, es demasiado esfuerzo. Ya le gasté 30 acá. Perdón, 1 minuto acá, 30 y 30 otro minuto y cada brazo me va a hacer 30. Y eso para un paciente desacondicionado es como hacer un maratón. Entonces trate de más bien registrar las temporalidades que usted maneja, 1 minuto 30 segundos y ver las compensaciones y la cantidad de tiempo que logra hacer la paciente los movimientos de una manera efectiva. Pero no se vaya al minuto, por lo menos en la primera evaluación y menos con el antecedente de desacondicionamiento físico severo. Entonces volvemos a utilizar el cronómetro
elemento importante para todas las pruebas. Yo siempre he dicho que lo que no se mide no se puede comparar. Y entonces, ¿cómo van a comparar ustedes cuando ella lleve 2, 3 sesiones si nunca hizo una valoración inicial, no sabe que arranca en 30 segundos, en 12, en 13, si empezó en 38 repeticiones, si la cantidad de peso fueron 2 libras y estuvo bien? Si usted no tiene algo para arrancar, no tiene cómo monitorizar. Entonces, esa es la idea del tiempo, el peso, ya ustedes saben, todo lo que nosotros hacemos en intensidad del ejercicio. Vamos entonces, Alejandra, a empezar. Cada brazo son 30 segundos, pero antes, perdóname, vuelvo y tomo la saturación para estar segura de que vamos a empezar en óptimas condiciones. Vuelvo y reviso, saturación, súper bien, 99, frecuencia cardíaca 81, estamos perfectas. Mano a mano y nos vamos, arranca. 1, la estoy contando para que ustedes sepan. 2, recuerde que si el paciente lo hace, usted no cuenta en voz alta. 3, 4, 5, 6, 7, 8, descansa. Muy bien. ¿Dolor en el brazo, sensación de falta de aire? Listo, te recibo la mancuerna, préstame tu dedito, vamos a mirar cómo cambió nuestra saturación. Estás temblando, ¿no? 98,87, muy buen resultado. Vámonos entonces con el brazo izquierdo. ¿Estás lista para el brazo izquierdo? Ok, preparada y nos fuimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ok, ahí pasó una cosa que suele pasar con el paciente y es que la prueba se equivoque en la movilidad, entonces eso le puede quitar segundos. Importante es sensación de falta de aire, cansancio, dolor en el pecho, opresión, mareo. No, tampoco. Listo. 99, 99, también un muy buen registro. Me hizo 9 a comparación de 12, pero aquí tuvo un error en cuanto a la movilidad y eso de pronto la desenfocó y perdió la velocidad. Sin embargo, los datos son importantes y usted anota eso en su historia clínica. Usted coloca en el lado izquierdo pasó tal cosa, ¿cierto? Para que cuando usted compare, siempre haga comparativos. Yo más o menos cada 3 a 6 sesiones estoy haciendo una revaloración con el paciente. Recuerden una cosa importante a todos los que nos están viendo. La rehabilitación cardíaca y pulmonar científicamente está comprobada y pueden revisar todos los artículos que deseen a nivel científico, y es que requiere de tiempo para generar cambios fisiológicos que se mantengan. De hecho, en la literatura nos dicen que la rehabilitación debería ser en ciclos de 12, 24, 36. Si el paciente es un paciente, ejemplo EPOC, que es una de las patologías que uno más rehabilita en la parte pulmonar, de una clasificación GOLD, o sea, las más altas, ojalá tenga 36 sesiones con el paciente para poder mantener su calidad de vida. No le va a cambiar el pulmón, ya el pulmón tiene una situación patológica de base, pero sí le puede mejorar la calidad de vida. Y de ahí en adelante 24 y 12. En el caso de ella, que es una mujer joven, 47 años, una mujer joven, que me ha mostrado que en los 2 últimos años no se me ha ido a la hospitalización, que la tienen con biológico, que los medicamentos le están haciendo como una buena... un buen tratamiento farmacológico, y es evidente que está resultando, permite que la paciente tenga 12 sesiones y revisemos en la 12ª sesión si requiere otras 12. Pero en este caso yo arrancaría con eso. ¿Cuándo la evalúo? Sesión 3, sesión 6 y sesión 12, para poder saber cómo está mejorando. Entonces, básicamente, esos son los primeros 3 test. Vamos a hacer el último, que para el adulto mayor requiere mucho más esfuerzo porque mueve todo el cuerpo, y es las sentadillas. Es importante que usted en este tipo de patologías, ¿sí? No me exija cambios en la postura. Observe qué está haciendo el paciente, cómo lo está haciendo. ¿Listo? Vamos entonces a la parte final, donde la paciente
en un asiento, ojalá con brazos, porque como está inestable, pues se tiene que agarrar, me haga sentadillas. ¿Qué es importante de las sentadillas? Pídale a la paciente o al paciente que se siente y se pare de manera muy lenta para que adapte el movimiento. Cuando ya lo aprende, ya ella lo hace a su ritmo. Pero que no se tire, no permita que el paciente se tire. Recuérdese. ¿Listo? Alejandra, por favor acá. Vamos a subir y a bajar lentamente y nuevamente colocamos la temporalidad. Como está tan desaturada, es importante que sepan que la paciente solo le va a colocar 30 segundos, pero la literatura habla de que el sit-stand puede llegar hasta 1 minuto, pero como tengo una paciente con una condición clara de base, lo voy a hacer en menos tiempo. ¿Lista para que nos vamos a la última prueba? ¿Ok? Entonces tú simplemente manos a los lados, te bajas, te sientas y subes, muy lento, ¿listo? Que sientas que tu cuerpo es capaz de tolerarlo. Y lo vas a hacer a tu ritmo, no te me vayas a tirar, ¿listo? Vamos a mirar nuevamente basal, arrancamos revisando cómo está empezando la saturación, parararán. 98-78, genial, y nos vamos en 30 segundos, arranca ahora. Recuerden no contar, pero yo lo voy a hacer para que ustedes lo recuerden. 1, no contar en voz alta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para. Cansancio, dolor, sensación de falta de aire. No. Listo, vamos a dar la pulsoximetría. Me hizo en 9 en 30 segundos, registro 98-117, hizo un cambio importante en la frecuencia cardíaca, pero está en su normalidad, no hay problema. Listo, siéntate Alejandra. Listo, una vez que terminamos el circuito de valoración, un circuito básico, pero que yo les digo siempre hágalo para que tenga parámetros, dejo que mi paciente más o menos se recupere de 2 a 3 minutos y vuelvo y tomo todos los signos de base. Frecuencia cardíaca, tensión arterial, le reviso la saturación y escala de Bohr, tanto de disnea como de fatiga. Cuando ya finalizo eso, he terminado mi primera valoración y paso al plan de intervención. Entonces ya para ir terminando nuestro caso clínico, vamos a hacer exactamente la prueba final, o sea, la evaluación de los signos vitales, como si ya hubieran pasado los minutos que les acabo de decir. Alejandra, por favor, pásame la manito. Sensación de falta de aire de 1 a 10. 1. Perfecto. Sensación de cansancio en las piernas de 1 a 10. 4. 4. Entró con 4, sale con 4, o sea que miren que ella refiere que el desacondicionamiento físico es lo más importante, pero lo importante también en esta valoración es que su historia clínica nos decía que tenía una disnea de 8 y hoy nos entró con 2 y se va con 1, quiere decir que su sistema respiratorio está respondiendo, pero su cuerpo aún le falta responder. Nos vamos con 99 de saturación y 64, súper bien para nuestra saturación y nuestra frecuencia cardíaca. Tomamos nuevamente la presión. Importante, la presión suele bajar cuando hago la rehabilitación y adapto el corazón y el sistema pulmonar con el tiempo. Pero al principio sube, es normal. Paciente desacondicionado necesita más demandas de oxígeno, por lo tanto le va a aumentar todo. ¿Listo? Nos vamos entonces con la parte final, tomo otra vez signos, reviso acá donde está mi arteria, la busco, ocluyo, cierro la válvula y me voy hacia arriba, bajo muy suavecito y voy viendo el registro. Igualita, 110/70, presión de quinceañera, muy bien. Ya sabemos entonces que se va con una disnea de 1, o sea, mejor de la que llegó, y se va con la misma sensación de de cansancio en las piernas. Bueno, yo espero hayan disfrutado este espacio, es algo creado para ustedes, para que lo utilicen y realmente usen estos elementos en las evaluaciones. Conteste las preguntas que le hice al principio y con eso arranque y comprométase con su paciente en un buen plan de intervención. Los dejo. Bye, bye.